Agradezco en primer lugar al honorable senador don José Miguel por acompañarme, autoridades, académicos presentes, queridos alumnos, señoras y señores. Agradecemos su presencia en este seminario sobre un tema tan importante para nuestro país como es la regulación pesquera. Está en proceso de ser modificada a través de dos proyectos de ley. Una nueva ley general de pesca que pretende reemplazar en su totalidad la regulación existente sobre la pesca, que existe hoy en la Ley General de Pesca y Acuicultura, y la denominada Ley de Fraccionamiento, que se refiere a dos de las materias más relevantes de la Ley General. Un nuevo fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector industrial y artesanal, y la licitación de parte de la cuota global de captura de pesca de los industriales en desmedro de los titulares de las licencias de clase A y clase B. La verdad es que quisimos organizar este seminario porque creemos que no ha habido el tiempo y la oportunidad para hacer un análisis académico de fondo de las principales consecuencias de esta legislación, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, por lo que nuestro afán de efectuar un análisis de diversas materias de interés para la libre competencia en los mercados, hemos estimado conveniente organizar este seminario. Agradecemos la presencia del honorable senador don José Miguel Insulza, que accedió a decir unas palabras. Nos habría gustado que participara también representante del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca, que sin duda habrían enriquecido fuertemente nuestra discusión, pero lamentablemente se excusaron por motivos de agenda. Nuestro programa de libre competencia se caracteriza por ser interdisciplinario, precisamente porque el análisis de políticas públicas relacionadas con la libre competencia tienen aspectos jurídicos y económicos. Y por eso hemos invitado a tres ilustres académicos, dos de ellos economistas. ¿Qué intentaremos analizar en este seminario? Las diversas dudas que generan los proyectos bajo análisis. Y para entenderlas, debemos recordar que la historia del derecho pesquero en Chile no comienza con la ley actualmente en vigor. De hecho, existen normas pesqueras desde tiempos de la colonia, en el Código Civil, y la ley que nos rige desde el año 91, que en definitiva estableció el sistema previo al de la ley vigente, que estableció un sistema de permiso de pesca de carácter indefinido, de propiedad de los pesqueros industriales, que les daba derecho a pescar el total de la cuota global anual de captura. Este sistema dio lugar a lo que se denominó en su tiempo la denominada carrera olímpica. ¿En qué consiste esto? En que los titulares de licencia de pesca que estaban asignados a cada nave pesquera tenían derecho a pescar. El primero que pescaba la cuota se la quedaba, y por lo tanto había serias ineficiencias en este sistema, porque a las 12 de la noche del día que empezaba a correr la cuota, normalmente bimensual, todos los barcos estaban con sus motores prendidos, listos para esta carrera, y muchas veces en 2, 3 días, 4 días pescaban la cuota completa, lo cual provocaba muy importante ineficiencia, porque había una cola de barcos tratando de entregar sus pescados en las plantas no daban abasto, la pesca se tendía a echarse a perder, la calidad del producto, por lo tanto, era peor, la ineficiencia y la productiva y asignativa era bastante grande, porque en definitiva incentivaba a los pesqueros industriales a tener una sobreinversión en plantas y una sobreinversión en naves para en pocos días explotar el total de la cuota. Luego de un régimen transitorio de pesca con la ley 19.713, que duró solo 10 años y al término de los cuales la propia ley transitoria decía que se iba a volver al régimen de permisos de carrera olímpica previo, se hizo necesario reformar la ley de forma más permanente con la dictación de la ley 20.657 del año 2013, que se encuentra vigente y mejoró el sistema de la ley transitoria. La ley transitoria mejoró el sistema anterior en el sentido de que permitía pescar con los barcos más eficientes y en forma parcelada toda la pesca, pero mantenía algunos problemas, como por ejemplo que había que mantener la propiedad y la titularidad de todas las naves. No se podía, por lo tanto, lograr una eficiencia completa, pero se avanzaba en la dirección correcta. ¿Y qué hizo la ley vigente actualmente? Estableció licencias transables de pesca, que dice la ley textualmente serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico. Es decir, se pueden dejar en herencia, se pueden dar en garantía, se pueden vender, gravar, arrendar, embargar, etc. Y de entre estas licencias transables de pesca, se establecieron dos clases. Las de clase A se entregaron a quienes poseían permiso de pesca, que, como les decía antes, la ley vigente hasta esa fecha les daba el derecho a pescar el 100% de la cuota industrial, siempre que renunciaran a ellos dentro de un plazo de 6 meses. Había una norma transitoria, el artículo 6 transitorio de esa ley, que decía, si usted renuncia a su permiso, le entregamos esta licencia. Y esta licencia le dan
derecho a pescar menos que antes, el 75%, pero con un mejor derecho porque las licencias permitían pescar ese 75% de manera más eficiente. Estas licencias se entregaron por 20 años hasta el año 2032 y son renovables si no se ha producido alguna de las causales de caducidad establecidas en la ley que dice relación con el cumplimiento de la normativa pesquera o laboral. Y se establecieron también para el 15% restante las denominadas licencias transables de pesca clase B, que ya se licitaron y que dan derecho a pescar el 15% restante y duran también 20 años hasta el 2032. Es decir, hoy el 100% de las licencias transables de pesca ya fueron asignadas y tienen dueño. Y la otra pregunta que debemos hacernos es ¿qué son estas licencias? Y la verdad es que desde el punto de vista jurídico parece bastante claro que se trata de bienes incorporables que se encuentran incorporados al patrimonio de los titulares. La garantía constitucional del derecho de propiedad es sobre todo clase de bienes corporales o incorporables, dice la Constitución política. ¿Y qué derecho otorgan? Porque los bienes incorporables son derechos. ¿Qué derecho otorgan las licencias? El derecho a pescar un porcentaje de la cuota industrial. Por ello, si la cuota aumenta o disminuye la cantidad que el respectivo titular tiene derecho a pescar. Esta es precisamente una de las mayores virtudes del sistema, pues crea los mayores incentivos para cuidar el recurso. En definitiva, y esa es la ventaja y la solución que ha planteado la economía frente a la tragedia de los comunes, establecer derecho de propiedad porque los dueños cuidan mejor las cosas propias, hace más eficiente la explotación, y eso es lo que dijo en su momento el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y indica las mejores prácticas internacionales. Para poner en contexto la discusión de nuestro panel, creo conveniente señalar brevemente en qué consiste el proyecto de fraccionamiento y los temas más relevantes para el derecho de la competencia del proyecto de ley general de pesca. El de fraccionamiento se refiere fundamentalmente solo a dos materias. En cambio, en el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector industrial y artesanal, hay una cuota global de captura, hay una parte en cada pesquería que se le asigna a los industriales y otra parte a los artesanales. La ley vigente estableció, previo acuerdo con los actores de la industria, un determinado fraccionamiento que regiría hasta el año 2032. Es decir, la ley estableció por 20 años qué parte de la cuota corresponde al sector industrial y cuál al artesanal en cada una de las especies. Y el proyecto de ley de fraccionamiento pretende modificar esto sin indemnización y antes del año 2032 del término de su vigencia original. Y el segundo tema al que se refiere la ley es la licitación de hasta el 15% del aumento de la cuota laboral anual de captura correspondiente al sector industrial que establezca la Organización Regional de Pesca. Las licencias ya asignadas, tanto las licencias clase A como las clase B, si se licita este 15%, van a haber disminuido el derecho que tienen a pescar una determinada proporción de la cuota industrial. Es decir, si hoy día tienen derecho a pescar un determinado porcentaje, ese porcentaje de la cuota total va a disminuir, por una razón aritmética bastante clara. Y por otra parte, el proyecto de nueva ley general de pesca lo que pretende es licitar el 50% de las cuotas ya asignadas como licencias transables de pesca clase B, licitarlas como fueran B, con lo cual implica que el 35% de las que son A se tendrían que entregar en licitación por vía de licencias clase B. Se disminuye, por lo tanto, las licencias clase A del 85 al 50% de la cuota, se reduce la duración en el proyecto de las licencias de 20 años renovables a tener una duración de 10 años sin renovación, luego de lo cual serán reasignadas la clase A y licitadas la clase B según señala el proyecto. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que debemos intentar responder en este seminario? En primer lugar, si es eficiente licitar derechos en uso. Si el cambio de fraccionamiento antes del término de su vigencia afectará o no los derechos adquiridos de los titulares de las licencias clase A y clase B, si produce algún grado de eficiencia en el sector pesquero, si afectará la sustentabilidad de los recursos pesqueros, cómo afectará la recaudación fiscal. En el caso de las licitaciones de licencia de pesca que se encuentran en uso, si esto tenderá o no a aumentar la concentración ante la industria, se afectará también los derechos adquiridos de los dueños de las licencias clase A y clase B. Y también, en esta interdisciplinariedad, también trataremos de responder si es una solución eficiente para resolver la tragedia de los comunes o afectará la sustentabilidad de los recursos pesqueros. ¿Tiene alguna lógica desde el punto de vista de la libre competencia hacerlo? Es otra pregunta que queremos responder. Y para responderla tenemos que ver quién tendrá, creemos, la mayor disposición a pagar en las licitaciones, los que ya hicieron las inversiones necesarias para su explotación y cuentan con todos los permisos para hacerlo, o los nuevos entrantes que se querría que ingresen a la industria para que haya más competencia, según de hecho dice el mensaje de la ley. ¿Qué nos dice la experiencia nacional y comparada? ¿Qué nos dice la experiencia nacional real
¿Qué pasó con las licencias clase B que ya se licitaron? ¿Puede ser viable la entrada de un nuevo actor al mercado con licencias que tendrá por solo 10 años sin renovación? ¿Podrá en ese plazo obtener los permisos, efectuar las inversiones y recuperar tanto el precio de las licencias como las inversiones? ¿Qué dice la teoría económica sobre la forma de aumentar la competencia en el mercado cuando ya se han asignado derechos de propiedad? ¿Se logra relicitando o reasignando estos derechos cada 10 años? ¿O se logra incentivando el desarrollo de un mercado secundario de licencias que permita la entrada y salida de actores al mismo, como ocurre en cualquier mercado en que se establecen derechos de propiedad? Una pregunta que no sé si vamos a alcanzar a responder es: ¿qué reforma habría que hacer a la Ley General de Pesca y Agricultura para disminuir los costos de transacción en este mercado secundario y aumentar la competencia por esa vía? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder en este seminario. Los dejo primero con nuestros destacados panelistas y luego con el honorable senador don José Miguel Insulza. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. A continuación daremos inicio al panel de discusión. Hoy tenemos el privilegio de contar con 3 destacados panelistas, quienes abordarán este tema de distintas perspectivas. En primer lugar, expondrá María de la Luz Domper, economista de la Universidad Católica y máster en macroeconomía aplicada por la misma casa de estudios. Es profesora de libre competencia en el Instituto de Economía UC y subdirectora del programa Libre Competencia UC. Fue ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia durante 12 años, acumulando una vasta experiencia en esta materia. Luego escucharemos a Julio Peña, economista y magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además máster en Development Economics por la Universidad de Oxford y PhD en economía por la Universidad de Londres. Su doctorado fue sobre temas de regulación pesquera y colaboró en diseñar el sistema de cuotas de pesca para Chile entre 2000 y 2004. Actualmente se desempeña como investigador principal en CLAPES UC. Finalmente nos acompañará Álvaro Ortúzar Santamaría, abogado de la Universidad Católica y socio fundador del estudio jurídico Ortúzar, Vergara y Betz, con extensa trayectoria como abogado litigante y árbitro. Damos entonces la palabra a la primera exposición de la profesora María Luz Domper. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La verdad es que va a ser más corta de lo que tenía pensado mi presentación porque Tomás explicó bastante de las cuotas, entonces me voy a saltar varias láminas, pero las económicas no me las voy a saltar. Lo primero es que el problema de los recursos pesqueros es que se trata de un bien público, ¿ya? Pero es un bien público no puro. El bien público puro tiene 2 características. Es no rival y no excluyente. Sin embargo, los recursos pesqueros son rivales en su extracción, pero no excluyentes. ¿Qué significa rivales en su extracción? Que si alguien saca peces, quedan menos peces para el resto, ¿ya? ¿Qué significa? Que no hay exclusión, que no hay forma de parar a alguien para que vaya y pesque, porque es de propiedad común, ¿no? Entonces, cualquiera podría pescar, ¿ya? Esto hace que se produzca en este mercado lo que Tomás mencionaba como la tragedia de los comunes, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Los bienes privados, como les dije, son rivales y excluyentes. Los bienes públicos puros son no rivales y no excluyentes. Un faro de mar es no rival. Si un barco ve la luz del faro, no queda menos luz para otros barcos. Y no puedo excluir a ningún barco de ver la luz del faro. Sin embargo, hay bienes que son no excluyentes y rivales, como los peces en el mar, y otros que son excluyentes y no rivales, como las carreteras no congestionadas, que sí tienen peaje. ¿Ya? Bien, hoy día nos vamos a enfocar en el bien rival, pero no excluyente, pez de mar. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la tragedia de los comunes? Harding escribió este pequeño paper el año 86 y habla de qué pasa cuando hay una propiedad común real. Y lo enfoca en las praderas y cómo las vacas de distintos propietarios llegan a comer a esa pradera, ¿ya? Cuando hay 1 o 2 vacas de 2 propietarios, no pasa nada, pero se empieza a llenar de vacas de distintos propietarios y cada propietario lo que ve para decidir si pone una vaca más a pastar, a comer ahí o no, es su costo marginal con su ingreso marginal. Y no analiza, no internaliza el costo marginal que eso significa para toda la pradera. Si nadie invierte en que esa pradera pueda tener más pasto y se pueda ir cultivando nuevamente el pasto, finalmente va a estar lleno de vacas y no va a haber nada para comer.
¿ya? Acá pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Si nosotros no hacemos algo, lo que va a suceder es que todos se van a tirar a pescar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es nuestro límite. No puedo excluir a otro de pescar. ¿Ya? Y todos van a querer sacar la mayor cantidad, no se van a dar cuenta que van a sobreexplotar el recurso, ninguno va a tener incentivos a invertir para que el pez se siga renovando en el tiempo, porque todos van a esperar que el otro lo haga para verse beneficiado, ¿ya? Y, por lo tanto, se amenaza el futuro del recurso pesquero, ¿ya? Y todo esto, este problema de eficiencia y sustentabilidad, genera una ineficiencia social. Es decir, necesitamos solucionarlo para que la sociedad completa se vea beneficiada, ¿ya? ¿Cómo se soluciona? Con derechos de propiedad. Derechos de propiedad. A cada uno de los dueños de vacas se les dio un terreno. Y sabían que su vaca podía pastar en ese terreno. Acá a cada uno de los pesqueros se les dio una cuota. El problema es que se les dio primero una cuota global y después se les dio una cuota social a la nave. Entonces, no fue bien. Pero vamos a ir viendo, ¿ya? Hay cuotas globales y cuotas individuales. Lo que Tomás comentaba, la primera ley que hubo, lo que establecía era una cuota global por pesquería. Entonces eso generó una carga olímpica. El que primero pescaba, el que primero se tiraba a pescar, pescaba todo. Tenía incentivo a tener la nave más grande para poder llenarla más de pescado en menos tiempo, ¿ya? Y claramente no había ninguna preocupación por el uso renovable del recurso. Después se asignó la cuota individual de captura, pero a la nave. Es decir, para poder transar esa cuota, yo tenía que vender la nave. No era algo físico transable. No, se tenía que transar la nave porque el permiso estaba asociado a la nave, ¿ya? Entonces tampoco eso resultó tan eficiente. Ahora, tengo que considerar que desde el 2001 las cuotas individuales siempre se han asignado considerando la cantidad históricamente extraída por cada armador. Es decir, hay derechos consuetudinarios que sí se han reconocido, ¿ya? Entonces el problema vigente hasta el 2012 era que necesitábamos separar la cuota individual de la nave para que fuera algo distinto y se pudiera transar y crear un mercado, ¿ya? ¿Qué dijo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? La proposición normativa número 12 dijo eso. Establezca un sistema de plena y libre transferibilidad de cuotas individuales de pesca, que sea divisible, ¿ya? Elimine la vinculación entre la cuota individual de pesca y la nave, ¿ya? Elimine las restricciones respecto de quienes pueden ser titulares de las cuotas, considere una mayor extensión de la duración de las cuotas individuales de pesca, ojalá que sean indefinidas, porque eso genera incentivos a invertir, y finalmente implementa un mercado de intercambio de estas cuotas individuales. Eso fue lo que dijo el tribunal en la proposición normativa del número 12. Las proposiciones normativas son recomendaciones al Ejecutivo, no son vinculantes, ¿ya? Y después de la modificación del 2016, lo que tiene que hacer el ministro del ramo es responder que recibió la propuesta. Bien. ¿Qué se hace con la ley 20.657? Se trata de implementar lo dicho por el tribunal y aparecen entonces las cuotas o la licencia transable en clase A y B, ¿ya? Pero además, esta ley introduce temas importantes, introduce el concepto de sustentabilidad, introduce el rendimiento máximo sostenible, introduce lo que es el punto biológico. O sea, hay toda una preocupación por el uso sustentable de este recurso en el túnel, ¿ya? Como señalaba Tomás, la licencia transable de pesca tipo A está asociada a los industriales y se reparte reconociendo derechos históricos, ¿ya? Son plenamente transferibles, separados de la nave, divisibles, susceptibles de todo negocio jurídico, embargables y todas las cosas legales, verbos legales que usó Tomás, ¿okay?
Se fracciona la cuota global entre industriales y artesanales por 20 años, es decir, esto está vigente hasta el 2032 y estamos en el 2025, o sea, faltan 7 años. ¿Ya? Y se incorporan las licencias parciales, que son las licencias tipo B, que se gatillan a razón de 5% cuando la pesquería se encuentra cercana al rendimiento máximo sostenible. Bien, entonces, lo que se hizo fue algo en la dirección correcta. ¿Han surgido críticas? Sí, han surgido críticas. Y está como crítica el informe de Claudio Agostini, economista. Me habría encantado poder conversarlo con él hoy día, pero lo invitamos y se expuso por agenda. ¿Ya? Claudio Agostini está de acuerdo con las licencias transables de pesca. No está de acuerdo con que no se hayan licitado todas las cuotas individuales de pesca en 2012. Es decir, no está de acuerdo con que se haya repartido, distribuido por derecho consuetudinario o histórico. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Y lo que él propone, en el fondo, es regular nuevamente para reducir el problema de concentración, para eliminar barreras a la entrada y para que la competencia juegue un rol más relevante en la asignación de las cuotas. A mi juicio, esto es un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la asignación inicial de cuotas de un derecho que es transable no debiera importar, porque se va a lograr la asignación óptima eficiente si es que dejo que el mercado opere libremente. Eso es lo que establece Ronald Coase, Premio Nobel de Economía. ¿Ya? Podría haber sorteado las licencias en vez de haberlas asignado por criterios históricos y se llega a la misma conclusión y al mismo equilibrio eficiente. ¿Ya? Y esto se ve en este gráfico, es el único gráfico que voy a mostrar, así que por favor no se asusten. ¿Ya? Este gráfico es de un paper de Ricardo Paredes y Andrés Gómez Lobo del 2001 aplicado a derechos transables de agua, derechos de aprovechamiento de agua transables, ¿ya? Cuando se discutía todo el tema de la patente por no uso. Si ustedes se fijan acá, el total de licencias es L, de 0 a L, de aquí a acá. ¿Ya? Tengo dos bandas juntas, una que va de la izquierda a la derecha, la otra va de la derecha a la izquierda, son dos personas. ¿Ok? ¿Ya? Si se cruzan, ustedes se fijan que se cruzan las dos demandas. Lo importante es lo siguiente, si yo le doy todas las licencias, las L licencias, a la persona A que tiene esta demanda, ¿ya? Esa persona valora positivamente la licencia según su demanda, ¿ya? Pero llega a este punto y acá empieza a valorarlas menos que la persona B, porque su demanda está por debajo de la demanda de la persona B. ¿Ya? Eso quiere decir que desde el punto B tan adelante, todas esas licencias, de beta a L, son licencias que valora más la persona B que la persona A. Y naturalmente eso se debiera transferir de la persona A a la persona B. ¿Por qué? Porque la persona B está dispuesta a pagar todo esto, lo que dice su curva de demanda, por cada una de esas licencias. Y la persona A lo valora en su demanda. O sea, hay una tremenda diferencia. ¿Ya? ¿Y a qué precio se transan? Al precio del mercado, al precio de equilibrio entre las dos demandas. ¿Ya? ¿Ok? Incluso, el paper sigue un poco más allá, incluso si hubiera poder de mercado o posición de dominio de alguna de las pesqueras que tiene todas las licencias, ¿ya? Eso también podría resolverse. ¿Cómo? Para eso está el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, la asignación inicial no debiera afectar la distribución final eficiente de las licencias. ¿Ya? Y eso es lo que me habría encantado discutir con Claudio Agostino. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es la siguiente, y la respuesta no la tengo yo porque no trabajo en este mercado. ¿Qué problema hay hoy día en la Ley General de Pesca que impide que haya un mercado secundario transable de cuotas o licencias de pesca que lo haga más profundo? A lo mejor hay un problema. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que atacar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María de Luz, por la presentación. Ahora damos la palabra a Julio Peña.
Lo que quiero compartir con ustedes hoy día, no voy a hablar nada de los temas jurídicos, que evidentemente son temas muy importantes, son mucho más calificadas que yo para hablar de ese tema. Es parte de las discusiones que han estado ocurriendo en el Parlamento en los últimos meses, pero yo quiero volver un momento para atrás, antes de pensar en las reglas jurídicas. Y quiero que volvamos a preguntarnos, porque a veces es muy fundamental preguntarse cosas súper básicas, que tienen que ver, ¿a qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos lograr con todas estas reformas? La verdad que en Chile llevamos más de 30 años, de alguna manera obsesionados con este tema de licitar estos derechos de producción. Yo recuerdo que estaba haciendo el doctorado cuando partieron las discusiones de la ley Merino en los años 80, y ha pasado básicamente una generación de chilenos y de alguna manera seguimos entrampados en la misma discusión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de esta historia? Yo creo que vale la pena pensarlo un poquitito. Los proyectos de ley que hoy día están en el Parlamento, y son dos, si uno limpia polvo y paja, básicamente son dos objetivos de fondo que están buscando. Por un lado, que se quiere aumentar el porcentaje licitado de las cuotas. Hay distintas formas y dos herramientas que se están pensando, pero básicamente es eso. Y por otro lado, lo que se quiere es aumentar el porcentaje de las cuotas globales que vaya al sector artesanal. Voy a hablar yo fundamentalmente más de la primera parte, de las licitaciones. La segunda, el tercer punto, lo del fraccionamiento, evidentemente es un tema distributivo, evidentemente es un tema de negociación política, de cómo se distribuyen las rentas que se están creando en este sector. No hay ninguna justificación técnica, y después lo podemos comentar, sobre que para solucionar los cambios en las distribuciones espaciales de los recursos haya que cambiar las asignaciones que se hicieron y todas las negociaciones políticas que dieron lugar a esa distribución en la ley del año 2013. Hay otras herramientas que uno podría pensar para ajustarse a los cambios espaciales en los recursos. Así que las cosas hay que decirlas como son. En este caso estamos hablando de una discusión que es política y de distribución de renta económica. Tengo una transparencia sobre eso. Las licitaciones. Partamos de lo más básico. Los economistas muchas veces solemos estar obsesionados con algunos juguetitos o herramientas que tenemos en nuestra teoría, y las licitaciones es una de ellas. Solemos a veces obsesionarnos, pero como todo instrumento, uno tiene que aprender a ver las partes buenas y los riesgos que tienen. Las licitaciones son herramientas que son buenas cuando uno quiere de alguna manera asignar algo, venderlo, y hay mucha incertidumbre sobre cuánto puede valer esa cosa. Todos ustedes han escuchado de las subastas que hay en pinturas, en vinos de colección, productos que hay una alta heterogeneidad en el valor que pueden tener, y por lo tanto las subastas son una herramienta que pueden ser reútil para revelar esos valores. Pero la verdad que en sectores donde el cambio tecnológico no es fundamental, y ciertamente el sector pesquero es un sector así, los temas de competitividad en la industria pesquera no se juegan en esta cancha. Se juegan en otras canchas, se juegan en la cancha de que las empresas sean capaces de demostrar que son proveedores confiables, que venden calidades que son las que dicen ser. Eso es muy importante en industrias que venden producción perecible, porque los productos perecibles, el saber exactamente cuál es la calidad de lo que se está vendiendo puede ser muy costoso. Y las reputaciones, por lo tanto, de las empresas son fundamentales. Es ahí donde en un negocio como el pesquero uno se juega realmente las rentas. Pero no hay cambio tecnológico. No es que este sea un sector que uno tenga una gran incertidumbre de cuáles son las rentas que se están creando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las licitaciones no son, la verdad, demasiado atractivas. Es cierto que si es que ocurriera competencia, y me dieron licencia ponerlo en inglés para que no se produjera confusión de si ponía así, de que pensaran que estaba tratando de sugerir la afirmativa.
No, lo que estoy tratando de enfatizar acá es el condicional. Sí ocurre competencia en las licitaciones, que no es un resultado obvio. Si no, pregúntenle a las Islas Faroe, en el experimento que trataron de hacer con licitaciones hace algunos años. Un desastre. Lo tuvieron que parar porque todas las cuotas se vendieron a precio mínimo. No se compitió, se las ganó solamente una empresa. No es simple organizar licitaciones que realmente creen competitividad. Tener licitación no es sinónimo de competencia real y fuerte. Pero uno puede ingeniárselas para diseñarlas de forma tal de que los participantes realmente compitan. Si eso ocurre, tienen la virtud de que uno esperaría que se adjudiquen los que tienen más valoración para usar estos recursos, estos bienes, en este caso estos derechos de producción, y eso tiene elementos atractivos, en el sentido de que se quedan con los derechos de producción aquellos que son capaces de extraerle más valor, que es lo que los economistas llamamos uso eficiente de los recursos. Y por lo tanto, uno puede imaginar que si uno fuese capaz de inyectar verdadera competencia en las licitaciones, se produciría entrada eficiente. Esta ha sido una de las motivaciones y es una de las justificaciones expresas que ha estado en todos los proyectos de ley que hemos estado discutiendo en los últimos 30 años en Chile, en donde se argumenta que las licitaciones son capaces de producir entrada eficiente y se argumenta que la entrada es muy importante porque eso inyecta una competencia que de otra forma no ocurriría. Cuando uno desgrana los argumentos, esa es la base de lo que se dice al menos en el papel. Pero cuando uno hace análisis económico, en una primera pasada puede parecer que las cosas son como súper triviales. Puede ser cosa de simplemente hacer cálculos contables y calcular valoración y ver cuáles son los márgenes, las ganancias y ya. Pero la verdad es que lo que suele ocurrir cuando uno se mete en los problemas es que no es para nada obvio definir cuál es el valor de las cosas. Hay distintos valores para las cosas. Depende de en qué momento me pregunten sobre el valor de algo, dependen de si la posición que yo tenga como empresa, si he hecho inversiones o no, de qué tipo han sido esas inversiones. Todas esas cosas alteran el valor de un derecho de producción. Y lo que ocurre en una industria como la pesquera chilena, que es una industria que está absolutamente madura. Esta industria partió en los años 30 y de ahí para adelante, y se ha ido consolidando y han habido inversiones a lo largo ya de muchas décadas, y por lo tanto cuando tenemos sectores que tienen estas inversiones que además tienen la peculiaridad, no son simplemente inversiones que son indivisibles, que representan costos fijos. No toda inversión tiene que ser un costo fijo, pero en este caso sí, hay indivisibilidad importante. Pero además en el mundo pesquero lo que ocurre es que como ya la naturaleza no es tan generosa como lo fue cuando todavía no era explotada comercialmente, la cantidad de recursos naturales que hay para explotar claramente es menor que las capacidades productivas que se han invertido. Hay capacidad excedentaria en Chile y en la costinchina. Váyanse a cualquier país pesquero del mundo y es la misma situación. Hay capacidad ociosa de una serie de activos que no solamente las flotas de pesca, sino que también las plantas y también los activos que se producen en la cadena de comercialización para agregar típicamente valores de marca que consoliden estas reputaciones que son importantes cuando uno vende producción perecible. Todas esas inversiones son de valor muy específico. Es lo que los economistas llamamos inversiones que son costos hundidos, en el sentido no simplemente que son costos fijos que si ya se pagaron. El problema económico es que como tienen un uso tan específico y no hay otro mercado secundario donde uno podría decir, ok, saben que las cosas están medias complicadas en este sector, mejor voy a cerrar la puerta de mi empresa, la vendo, saco los activos, recupero el capital y me voy a hacer otro negocio. En este negocio no es llegar y hacer eso, porque ¿a quién se lo va a vender? ¿Cuál es el uso alternativo que va a poder darle a esos activos? Los valores de reventa que esos activos pueden tener, barco, planta y valores de marca, son muchísimo más bajos que los costos de inversión. Otra palabra fancy que tenemos los economistas con este tema es el problema del hold-up. Cuando hay valores, inversiones con valor de uso muy específico, se produce este riesgo de quedarse atrapado en los negocios. Esos riesgos tienen virtudes
y problemas, como todas las cosas. Uno puede aprovechar y hacer muy buenos negocios con eso, pero también tiene riesgos. Entonces, el punto es que en este tipo de industria, ciertamente es el caso de la industria pesquera chilena, cuando uno hace competir, si es que uno logra que compitan los participantes en la subasta, lo que va a ocurrir sí o sí, y no hay otra opción, es que se va a competir a margen variable. Las empresas van a tener todos los incentivos para colocar sus márgenes operacionales sobre la mesa y degollarse, literalmente degollarse, para tratar de mantener estos activos, estos derechos de producción que necesitan, son indispensables para poder usar el resto de las inversiones que ya tienen consolidadas y que tienen que seguir amortizando o bien acumulando reservas de capital para eventualmente poder hacer la reposición de los capitales cuando ya simplemente esos activos haya que sustituirlos. Entonces, este es un primer elemento que hay que tener en mente. Si uno promueve licitaciones, ¿qué tipo de valores se van a revelar en esas canchas de rivalidad? En pesca, lo que se va a revelar son márgenes variables y vamos a ver que eso tiene ciertas consecuencias bien fundamentales. Ahora, las cosas hay que decirlas como son. Las licitaciones también tienen un segundo uso que típicamente es el que predomina cuando un gobierno decide licitar y que tiene que ver con el objetivo de recaudar, en este caso recaudar fondos fiscales. Ahora, la pregunta que yo le estaba de menos hace harto tiempo que es si un gobierno quiere recaudar fondos, tiene distintos instrumentos a la mano. Tiene reformas de impuestos a la renta que son complicadas, evidentemente. En Chile hemos pasado varios rounds de esas conversaciones difíciles, pero hay otras herramientas. En el mundo de la pesca tenemos, por ejemplo, el royalty pesquero y modificaciones posibles de eso. Y me parece que es una pregunta válida, yo diría muy relevante, es preguntarse, si yo quiero recaudar y estoy usando las licitaciones para lograr más recaudación fiscal, ¿será el instrumento más adecuado? ¿Será el mejor en su balance costo-beneficio, con todos los efectos que crean las licitaciones? Hay una historia relativamente reciente, y a mi juicio es súper decidida. Islandia es uno de los 3 países más exitosos con el uso de cuotas individuales de pesca. Fue el primero, partió en el año 79, fue el pionero en el mundo. Ellos han enfrentado, igual que nosotros, disputas políticas de cómo se distribuyen estas rentas. Al igual que nosotros, a ellos, el uso de las cuotas individuales les permitió retomar y comenzar a producir de nuevo rentas más sustanciosas y más jugosas. Pero cuando vienen las rentas, lo que ocurre es que se producen disputas entre los distintos agentes económicos para tratar de apropiarse de eso, y muchas veces esas disputas van a la cancha política, y es lo que tenemos hoy día en el Parlamento. Se está discutiendo cómo se distribuyen esas rentas. Los irlandeses enfrentaron eso, y después de 10 años y un poco más de discusión, llegaron a la convicción de que la forma que en su opinión era más criteriosa para resolver esta conversación distributiva era concentrarse en hablar de un impuesto sencillo, un impuesto definido en dólares por tonelada desembarcada. ¿Por qué digo sencillo? Porque primero es básicamente un número. Uno puede decir, ok, definamos ese valor según cada unidad de pesquería, porque los valores pueden ser distintos, pero la discusión, como hablamos los economistas, es un punto focal. Se focaliza la discusión y se hace todo mucho más sencillo. Podemos poner a nuestros técnicos a calcular estos números, esto no es muy difícil, cuáles pueden ser los números más sensatos, así lo hicieron los irlandeses. Es muy fácil de fiscalizar los desembarques, nosotros tenemos muy buena herramienta en Chile hace tiempo para fiscalizar los desembarques, nos falta en la parte de la pesca artesanal todavía una parte. Pero estas facilidades lo que hacen además que facilitan la negociación política. Todos hemos sido testigos de los enredos, y perdóneme, senador, la palabra que ocupo, pero lo digo como ciudadano de la calle, los enredos que uno observa una y otra vez en el Parlamento, a veces con congoja, otras veces menos, de estas discusiones políticas que surgen a raíz de estas distribuciones de rentas que se están conversando. Aquí tienen una cita, la quise poner explícitamente en inglés porque me parece extremadamente decidora, de un artículo relativamente reciente. Está publicado en el año 2020 en un journal académico prestigioso,
donde analizaron lo que hicieron los irlandeses para resolver el tema distributivo. Y lo que dice acá básicamente es que ellos decidieron colocar este impuesto de dólares por tonelada desembarcada, pero lo hicieron a propósito, a un nivel moderado. Y la razón de por qué decidieron como sociedad hacerlo a un nivel moderado es porque se dieron cuenta que cuando uno impone al mundo privado, a los emprendedores, más y más cobros, lo que evidentemente comienza a pasar es que las inversiones comienzan a irse para otro lado. No solamente a otros sectores, sino que a otros países. Lo que comienza a pasar es que hay empleos que ya no van a estar. Y lo que comienza también a pasar es que las ventas que pueden tener estas industrias que han sido exitosas en sus esfuerzos de exportación van a empezar a irse a otros países exportadores. ¿Cómo estamos nosotros en lo que le hemos estado pidiendo a la industria pesquera chilena comparado con otros países? Acá hay un resumen, me ha tomado una buena cantidad de tiempo juntar estos números. Créanme que los he hecho con harto cuidado, así que son números válidos. Pero concentrémonos simplemente en la última columna. La última columna lo que tiene es del valor de los desembarques pesqueros. Si ustedes consideran las distintas líneas de producción en los distintos países, las multiplican por los rendimientos técnicos, cuánto una tonelada de pez desembarcado permite generar en términos de producción congelada de cierto tipo, rendimientos técnicos de procesamiento. Y valoran eso a precio de exportación, suponiendo que el grueso de la producción es exportable. Acá tienen los porcentajes en estos países, Islandia, Nueva Zelanda y Perú, tres importantes países, muy importantes países pesqueros, cuánto representan los cobros que se le han hecho a los tenedores de cuotas de pesca en esos países, cuotas individuales de pesca como las que tenemos en Chile, comparado con el área gris, que son lo que nosotros estamos exigiendo a la industria en Chile. En Chile, acá están en millones de dólares, lo que hemos pedido, esto está hecho hace algunos años atrás, para el 2018, los números han subido desde entonces hasta ahora, algo. La primera línea es lo que se cobra por patente más impuesto específico, el royalty pesquero, como algunos le llaman. La segunda le agrega a eso el costo de las certificaciones de los desembarques industriales, que lo financia 100% la industria. Y el tercero le agrega a las dos anteriores los montos recaudados año a año, producto de las licitaciones que han ocurrido, que a esta fecha son más de 30, entre 30 y 40, las que hemos tenido de licitaciones del ETPA desde el año 2015. Si ustedes suman todas esas cosas y lo comparan con el valor a precio de exportación de la producción procesada, Chile hoy día está, o al de 2018, hoy día es algo mayor, estaba pagando algo así como el 7,3% del valor de la producción procesada. Cuando lo comparan con los principales rivales en el mundo, le estamos pidiendo, el Estado chileno le está pidiendo varios múltiplos de aporte en pagos respecto de lo que hacen sus rivales. No estamos hablando de un 30% más, no, estamos hablando de 3, 2 veces más, según cuál sea el caso. Los irlandeses son los que han exigido más. Nueva Zelanda es claramente un país que ha optado por una posición mucho más conservadora en la exigencia de cobro a la industria pesquera. Entonces, aquí tenemos una pregunta importante en términos de competitividad internacional. ¿Hasta cuándo queremos seguir aumentando la exigencia de cobros al sector industrial, que es un sector que compite en el mundo? No está aislado. Cuando fui ministro del tribunal, una de las cosas que aprendí de los muy buenos abogados con los que me tocó colaborar y aprender algo de derecho, es que hay ciertos elementos en derecho que son importantes y que gobiernan las cosas que en un país sentimos que son las correctas y las ilegales y las que no. Hay un concepto que tiene que ver con la proporcionalidad. Si hay alguien que comete un delito, mientras más grave sea ese delito, debiera haber proporcionalidad en los castigos. Esa idea de la proporcionalidad que está en la base misma de lo que las sociedades modernas consideramos como arreglos justos. Acá hay una fotografía de cómo luce esta proporcionalidad en términos de cobros que hace el Estado chileno específicos a cada sector productivo, comparando el sector pesquero industrial. Hay números, nos vamos a fijar en los del año 2018, son los últimos que he calculado con cuidado.
Lo vamos a comparar con lo que la gran minería chilena paga en términos de royalty minero, y lo podemos comparar también con lo que paga el mundo agrícola a través de los cobros que se hacen específicamente a los derechos de aprovechamiento de agua. Son tres tipos de recursos naturales distintos: peces, recursos mineros, agua, explotación de derechos de agua. Fijémonos en las valoraciones de las producciones, ventas, a precios de exportación. Si sumamos las distintas cosas que paga la industria pesquera chilena, royalty, patente, certificación, costo de certificación de los embarques y las anualidades por las ubicaciones en las licitaciones, ya vimos que al 2018 estaban pagando del orden del 7,3% del valor de la producción procesada a precio de exportación. Si la misma métrica se la aplicamos a la gran minería chilena, el número que sale, esto no incluye la última reforma que se hizo del royalty minero, así que para ser justo esto está subvaluando algo, pero evidentemente va a haber una brecha todavía significativa. Fíjense los números que consideramos al total de las empresas mineras afecta. El cálculo lo hice para el año 2002-2013, 1,6%. Las mismas métricas, sobre las mismas bases de valor, y si ustedes se concentran en las grandes mineras, las 11 mayores mineras privadas, más Codelco, el número que sale es algo más bajo, 1,2%, versus 7% que paga la pesca industrial. ¿Cuál es la proporcionalidad de lo que están esos números? Miremos el mundo agrícola. El mundo agrícola, en lo fundamental, la asignación es gratuita. El porcentaje de los derechos de agua que se ha entregado a través de remate es bajísimo. Con suerte el 1%. Hay un paper mío que está publicado hace un par de años en la revista Estudios Públicos, el que quiere ver detalles está ahí, pero es bajísimo. Apenas el 1% de la asignación de los derechos de agua. Básicamente, lo que pagan los agricultores por poder usar agua en Chile tiene que ver con las contribuciones. El valor de las contribuciones, que es un 1% en el caso de los predios agrícolas, asociadas al hecho que el valor del predio aumenta, obviamente, cuando tiene agua disponible. Con Guillermo Donoso, que es profesor titular de agronomía de acá, de esta misma universidad, hicimos hace algunos años estos cálculos, vimos una muestra de valores de precios agrícolas sacada de la revista El Campo del Mercurio, más de 5.000 valores diferentes a lo largo de Chile, y comparamos cuántos variaban el valor comercial del predio agrícola cuando en una misma región tenía derecho de agua y cuando no tenía. Y ese diferencial de precio le aplicamos el valor del 1% de la contribución, y cuando uno hace ese promedio a lo largo del país, lo que sale es que en el año 2013 los agricultores chilenos estaban pagando el orden del 0,2%, menos de la mitad de un 1%, menos de la mitad de un 1% del valor de su producción sacada en puerta de predio, valorada a precio de primera transacción. Si ustedes comparan la valoración de la producción pesquera con una valoración equivalente, ocupando los precios que se le paga a la pesca artesanal de unos muestreos que hace cada cierto tiempo Cernapesca, es una base de datos que está en internet, uno la puede ocupar, nosotros la ocupamos. Si se ocupan eso, igual lo valoran. En el caso del año 2018, agregando todos los pagos que hacían el sector industrial, el porcentaje que sale es casi 17%. 17 versus menos del 0,5%. ¿Dónde está la proporcionalidad? Son preguntas que son, creo yo, importantes. Cuando uno está conversando sobre ¿para qué estamos haciendo toda esta discusión? ¿Hacia dónde queremos ir? La idea de que las licitaciones van a producir competencia, van a generar entrada. Yo les dije que la industria pesquera chilena es una industria con inversiones maduras, donde tienen costos fijos muy importantes y donde no solamente son fijos, sino que además son de tipo hundido. Es decir, si yo quiero salirme del negocio, voy a hacer una pérdida de capital significativa porque va a haber muy pocos interesados en el mercado de reventa, en el mercado secundario. Cuando eso ocurre, esto es lo que pasa en la cancha de rivalidad. Puse números muy simples para que veamos rápidamente el fondo conceptual del problema. Imagínense que tenemos una estructura de costos como esta. $1.000 por tonelada de un producto que lo podemos vender en el mercado a 1.100. El margen de ganancia a largo plazo de este negocio es un 10%, $100 por tonelada.
razonable, si no hay mucho riesgo, no está mal, no es un mal negocio. Y supongamos que nuestra estructura de costos de los 1000, el 70% son costos fijos. Y supongamos, para ser extremo el argumento, que esos costos fijos son todos de tipo hundido. No tengo mercado de reventa. Si quiero venderlo, me van a dar una basura de precio. Voy a perder el capital. 70%. Y 30% de costo operacional, costo variable. Lo que ocurre en una licitación como las que tenemos en Chile, de las LTP-P, es que cuando nosotros hacemos competir a empresas que ya han pagado este costo, y este costo es de tipo hundido, es decir, no tienen alternativa económica de revenderlo si quisieran ir del negocio, naturalmente lo que ellos van a estar dispuestos a hacer es en el máximo, no es que pongan esta cantidad de plata en la licitación, pero es el máximo posible, van a estar dispuestos a pagar el margen total del negocio, más dejar de amortizar o dejar de crear fondos de reserva de capital para poder hacer la reposición del capital y jugarse a seguir con el negocio en tanto duren los activos de las flotas, las plantas, mientras duren y no haya que realizar inversión de reposición. 800 es lo que va a estar dispuesto a pagar un incumbente, alguien que ya está en el negocio. Alguien nuevo, la verdad que no ha hecho esta inversión todavía, por lo tanto para esa empresa esos 700 de costos fijos los va a tener que amortizar, los tiene que pagar, tiene costo de oportunidad. Como no los ha hundido aún, él dice, bueno, si no me meto a este negocio, tengo estos $700 que los puedo meter en otro negocio. Por lo tanto, el costo económico de esos costos fijos para el nuevo son los 700. Por lo tanto, lo que un entrante nuevo va a estar dispuesto a pagar no va a ser más de 100. Pregunta, ¿le sorprende a alguien que en Chile, desde que el año 2015, donde hemos hecho más de 30 licitaciones de distintos tipos de negocios pesqueros, no ha habido ninguna entrada de algún nuevo actor? Estos números yo creo que, o sea, no hay que ser muy brillante en matemáticas para entender lo que está pasando, ¿verdad? Por lo tanto, si es que uno busca el objetivo de seguir aumentando los porcentajes de licitación, lo que está claro, digamos las cosas como son, lo que está claro es que no va a ocurrir entrar en unos rivales. Y como no va a ocurrir eso, lo que va a pasar es que la concentración que ya existe o se va a mantener o va a aumentar. Si es que las cosas se ponen muy duras, como pasó en Rusia, que por razones políticas, cuando ocurrió la debacle de la Unión Soviética en el año 89, por razones políticas se decidió licitar una parte importante de las pesquerías marinas que tienen ellos, sobre todo en el Pacífico Norte, dando a Alaska, en esa parte del Pacífico. Las empresas estaban muy apretadas, parecido a lo que hemos vivido en Chile y lo que vivió también Islandia, y por lo tanto tuvieron que endeudarse para poder adquirir las cuotas, pagaron caro, compitieron a margen variable. 2 años después, gran parte de la industria pesquera rusa estaba quebrada, y el gobierno tuvo que salir a rescatarla. Y los argumentos de que las licitaciones iban a permitir tener recaudación se fueron a las pailas porque todo lo que habían recaudado lo tuvieron que devolver con subsidios y aún más para poder rescatar y no perder los empleos y que a la gente que estaba en el gobierno no le hiciera una nueva revolución como la del 1917. Por lo tanto, la concentración no va a bajar si es que se quiere seguir usando licitaciones. Bueno, y entonces alguien podría decir, usted, señor, no está siendo justo, no está siendo realmente claro, porque si usted ve los registros de lo que ha ocurrido en las licitaciones, aquí hay un ejemplo, en la licitación del Jurel, en la zona centro-sur, la principal ocurrió en diciembre del año 2017, se licitó un 15% de la cuota, algo así como un poquito más de 35.000 toneladas en ese minuto para esta unidad de pesquería. El 60% de lo licitado se definió para estos lotes exclusivos, para empresas pequeñas. Las barras celestes suaves son medidas acá, el porcentaje de la cuota industrial que va en estos lotes reservados de exclusividad para empresas pequeñas. Por lo tanto, los incumbentes no podían participar directamente acá. La línea roja son los precios de adjudicación por tonelada de cada uno de estos distintos lotes medido acá. Por lo tanto, estamos hablando de precios que gustaron entre $300 y $400 por tonelada. Y de la línea punteada vertical hacia la derecha,
las barras azules oscuras muestran los porcentajes de cuota industrial que se vendieron en los lotes abiertos a todo oferente y donde ocurrió, como ha ocurrido en varias otras licitaciones, gran parte de esto se lo adjudicaron las empresas incumbentes. En la práctica, de facto, todo se lo adjudicaron empresas incumbentes. Pero alguien podría decir, bueno, si yo leo con tranquilidad y con paciencia, después lo pueden leer porque entiendo que va a quedar una copia en la web de esto, los nombres de estos adjudicatarios son roots que no estaban como tenedores antes del LTP. Entonces alguien podría decir, se produjo entrada, efectivamente funcionaron las licitaciones y lo que decíamos, hubo entrada y esto va a generar más competencia. La verdad que no. La verdad que no, porque lo que está detrás de estos rules, la gran mayoría, fundamentalmente todos, son armadores artesanales o empresas que han creado esos armadores artesanales que llevan años realizando contratación de largo plazo con los mismos industriales que tenían las cuotas LTPA. En contratos de largo plazo, en negocios que son cooperativos, donde voluntariamente las dos partes ganan y crean juntas valor y se hacen socios, de facto. Lo mismo ocurre en la agricultura industrial. Hay múltiples ejemplos publicables en la literatura económica, es exactamente lo mismo. Pequeños productores que terminan siendo socios, cooperando con los grandes industriales que tienen las plantas de procesamiento, que son mucho más caras porque hay indivisibilidad de costos fijos. Pero el punto es que aquí no hay nueva entrada de genuinos nuevos actores del negocio. Todos los que han estado entrando, y yo les podría mostrar este gráfico repetido por 20 y tantas veces, y la historia es la misma una y otra vez. Podemos ver que los detalles, los nombres cambian, pero el trasfondo es el mismo. Solamente los que han entrado en lotes donde no se les permitió directamente competir a los incumbentes han sido armadores artesanales que ya estaban en el negocio, que ya estaban capturando, que ya estaban haciendo negocios con los incumbentes industriales y por lo tanto no está entrando ningún señor nuevo. Lo único que está ocurriendo acá es que se le está dando parte de la renta pesquera a este grupo de señores. Es lo único que está pasando. No hay más verdad. ¿Justo y ahora? ¿Justo? Sí, ya. Voy a tratar de apurar. El lobo de la concentración industrial. Hay múltiple y extensa literatura económica que demuestra que la concentración industrial puede ser virtuosa. Cuando en los mercados hay problemas de imperfecciones, los conglomerados económicos cumplen el rol de suplir vacíos que tienen de imperfección el funcionamiento del mercado. Aquí simplemente puse algunos, pero hay muchísima literatura. En el caso de países pesqueros que han implementado cuotas individuales transferibles, Islandia y Noruega son dos casos muy paradigmáticos. En los dos casos, las cuotas se asignaron sin jamás usar licitaciones, fue grandfathering por asignación histórica gratuita. En ambos casos las cuotas en lo grueso son fuertemente transferibles. En Islandia son 100% transferibles, 100% libres. En Noruega hay algún mayor grado de restricción, pero hay transferibilidad importante. Lo que uno observa ahí es que sin licitaciones, la concentración de la industria igual ha aumentado muchísimo. Fuerte aumento en concentración industrial, en este caso a través de las operaciones en el mercado secundario de cuotas. Las empresas que son capaces de sacar más valor terminan apropiándose de estos derechos de producción. Lo mismo que ha pasado en Chile, simplemente que el instrumento por el cual ocurre es distinto. Acá ha pasado con licitaciones, allá pasó con el mercado secundario. La razón de fondo está consensuada. Ahí les puse algunos de los trabajos. Si se fijan, son varios de ellos muy recientes. Todos publicados en revistas prestigiosas. Todos pasaron por revisión de peers exigente. Para publicar ahí uno normalmente se demora 3 años, en promedio en economía. No es simple publicar ahí. Y consensualmente, todos estos trabajos dicen que la razón de por qué se ha producido la concentración industrial es porque este es un tipo de industria donde hay inversiones ya maduras con irreversibilidad, costos hundidos. Y cuando eso ocurre, es el dibujito que vimos acá. Si la matemática es re sencilla, no hay que ser un doctor en matemática para deducir eso.
Déjenme cerrar mi último punto. Vamos al tema del fraccionamiento. Yo dije que esencialmente lo que estamos hablando acá es un tema distributivo, es un tema de discusión y negociación política. El mundo artesanal, todos lo sabemos, a pesar de que nadie lo dice tan abiertamente, es un mundo muy heterogéneo. Hay un 90% de los botes artesanales que están inscritos, que son los típicos botecitos amarillos, los pequeños que uno asocia con el encanto de ir a una caleta pesquera, comerse el congrio, y que normalmente uno piensa un mundo de pobreza que hay que ayudar a que surja. Muchos de los botes artesanales son así, pero cuando uno los calibra en función de los desembarques, ese mundo apenas explica un quinto. El 20% de los desembarques artesanales totales. Todo el resto lo hacen un 10% de botes que son lanchas. Son barcos que, para efectos prácticos, son barcos industriales. En términos de su equipamiento, el informe de la FAO que mandó a escribir el gobierno Bachelet II, dice en una de sus conclusiones, los armadores semi-industriales, los dueños de estas lanchas, desarrollan empresas familiares de pesca. Mantienen flotas superiores, típicamente mayores a las 2 embarcaciones, que por regulación, por la letra de la ley, define lo que en Chile llamamos un pescador artesanal. No más de 2 embarcaciones por armador. Todo el mundo sabe que en la práctica esto no se cumple, porque está en este mundo, el de las lanchas grandes, estas empresas familiares, que son de facto una empresa como cualquier otra industrial. Veamos algunos valores para que entendamos la magnitud y los montos que están involucrados en el negocio artesanal. El precio de capital de una de estas lanchas semi-industriales es del orden hoy día un poquito más de 500 millones de pesos. El flujo de ventas que genera al año es del orden de 300 millones por año, promedio. Evidentemente, estos negocios fluctúan según la zona, la especie, pero en promedio, esto es el volumen de ingresos que generan. Hay 500 de estas lanchas en Chile, por lo tanto estamos hablando de 150.000 millones de pesos por año. ¿Qué significa ese número, 150.000? Fíjense, acá puse lo que Indespa, que es el instituto que ha concentrado todos los fondos fiscales que van en apoyo a la pesca artesanal y a la agricultura de pequeña escala. Cuando uno limpia los usos de los fondos y solamente deja lo que va al mundo de la pesca artesanal, en los últimos 4 años, incluyendo el 24, el promedio que se les pasaba era como 13,5 millones de dólares al año. 13,5 millones de dólares por año. Es decir, estamos hablando que el valor del flujo de venta regular promedio anual de una lancha, perdón, de las 500 lanchas, es del orden de 10 veces esto, y más, 11 veces. De eso es lo que estamos hablando en el mundo de la pesca artesanal. ¿Cuáles son los valores de las cesiones, de los traspasos de cuota? Todo el mundo sabe que la cuota que se asigna a los artesanales, no toda ella la pescan. El caso del jurel es el caso más evidente. El jurel es evidentemente un recurso que en temporadas dentro del año se va hacia mar adentro y por lo tanto las embarcaciones artesanales no tienen capacidad de ir a buscar el jurel en esas épocas y tienen que ser los industriales. Y lo que ocurre es que de hecho los artesanales les ceden sus cuotas a los industriales. Bueno, en el caso de la pesquería de pequeños pelágicos, San Antonio, este es un ejemplo, algunas de las sesiones de más valor han fluctuado entre 250 millones de pesos hasta 1.200 por año. Simplemente un negocio rentista. Se le asigna la cuota, el artesanal no hace nada, porque no puede hacer nada, técnicamente no puede ir a por los pescados, y la industria termina pagando este valor. ¿Murió? Por esto termino. El jurel. Ayer se terminó de votar, 25% se le asigna en el nuevo fraccionamiento al sector artesanal. Números gruesos, más o menos la cuota de jurel es del orden de 1 millón de toneladas al año. Eso significa que los artesanales por esto van a tener 250.000 toneladas extra. Si uno hace los cálculos de qué capacidad tienen de capturar esto entre Atacama y los ríos, no, es imposible. Es técnicamente imposible que pesquen ellos directamente con sus botes y por lo tanto un estimado razonable es que del orden de 130.000 de esas toneladas se las van a tener que ceder a los industriales y los industriales van a tener que pagar por eso. ¿Cuánto van a pagar? Bueno, hoy día el mercado
En forma conservadora está pagando $300 por tonelada, se paga hasta 350, varía, ¿verdad? En el sur es más caro que en el norte, etcétera. Los pescados, los jureles son más grandes y tienen mayor contenido proteico en el sur. Pero esto es un promedio razonable. Esto significa que este traspaso que se está haciendo de renta al sector artesanal solamente en la pesquería del jurel es del orden de casi 40 millones de dólares por año. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de discusiones que están traspasando renta a un sector que está oscuro. Estos números los tenemos que transparentar. La verdad que no tenemos ningún estudio que yo conozca que nos diga cuál es la verdadera concentración de la propiedad de las cuotas industriales. Nadie, jamás he visto, llevo más de 30 años analizando este mercado y esto no existe. Y tampoco conozco ningún estudio, ni uno, que haya hecho un análisis de cuáles son los efectos de los múltiples subsidios que por décadas ha estado dando el gobierno chileno al sector artesanal. Muchas gracias, Julio, por tu exposición. Ahora damos paso a la última presentación del panel del día de hoy, a cargo del abogado Álvaro Ortúzar. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el profesor Peña me robó varios minutos, pero no se preocupen porque a mí me toca decirle la parte que amarga. Así que la vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Yo quisiera, en unos pocos minutos, transmitirle a ustedes la paradoja, en el caso de muchos de nosotros, el asombro que nos causa, que el problema de los proyectos de la ley de pesca que están en discusión tienen tres dimensiones. La primera es una dimensión política, jurídica. La segunda es una dimensión constitucional, pero desde el punto de vista no necesariamente económico, ese orden público económico del cual siempre hemos hablado y que involucra tantos derechos, sino que afecta en general al orden social que Chile se ha querido dar. Es lo que la doctrina chilena llama el orden social deseable, nuestra opción de vida jurídica y política, que está reflejada en la Constitución. Y en tercer lugar, decirles un par de palabras acerca de cómo la tramitación de esta ley, la influencia política que tiene, la afectación en el orden social que el país se ha dado, ha terminado por transformarse, y ya se sabe que esto va a ser prácticamente una realidad, en un conflicto litigioso. Es decir, este país ha terminado por discutir algo que se sabe cuál es el final y por lo tanto hace que la discusión sea bastante estéril. Es tan abrumadora la exposición del profesor Peña y Gabriel Domper que uno dice, ¿cómo es posible que en la tramitación de esta ley estos datos no hayan sido desafiados con datos distintos, de modo tal que si hubiese sido importante o convincente lo que dijera un opositor, probablemente las palabras de ustedes habrían sido muy interesantes, pero despachadas por razones de carácter técnico. Vamos a lo primero. Yo señalo que acá existe un conflicto político-jurídico, no porque lo haya dicho yo, sino porque en el mensaje de la ley, particularmente en el mensaje del proyecto de ley de fraccionamiento político, el presidente de la República expresa que hoy día persisten graves y fundamentados cuestionamientos respecto a la legitimidad del actual fraccionamiento, producto de la intervención indebida e ilegal de intereses privados durante la tramitación de esta ley. Este es el corazón de la discusión que se inicia después. Acá existen intereses, llamémoslo, espurios, que es la expresión que normalmente se utiliza para calificar a aquellos que son despreciables, y por consiguiente hay que luchar en contra de ellos y eliminarlos. Esta pregunta acerca de si los derechos pesqueros que están establecidos en la ley 20.657 se formuló en alguna oportunidad, resulta paradojal que sí. Fíjense ustedes que ayer, sin ir más lejos, el senador Lagos Weber fue consultado por el avance de este proyecto de ley. Y él contestó una frase, que permítanme que se la lea también muy brevemente, que encaja en este sistema paradojal que estamos hablando. El segundo tema que está pendiente, dice, y creo que es muy importante, son los temas constitucionales.
hay un argumento en contra de la constitucionalidad de ciertas disposiciones que son las que se están discutiendo, y no descarto que alguien de la industria vaya a recurrir a los tribunales por este tema, pero son las reglas del juego. Termina diciendo aquí, así que no hay drama. Pero hay drama. Sin embargo, lo que uno verdaderamente encuentra paradojal, porque ha estudiado un poco lo que ha ocurrido con esta ley 20.657 en el tiempo, es que el propio senador Lagos Weber, en el año 2012, respecto del proyecto de ley que terminó la ley 20.657, ya formuló una pregunta. La pregunta acerca de la constitucionalidad que representa el diseño que hoy día nos rige en función de la ley de pesca. Y se lo pregunta el Tribunal Constitucional planteando un requerimiento por inconstitucionalidad de la actual ley vigente. Y el Tribunal Constitucional se lo contestó su pregunta en enero del 2013 y le dijo: las licencias transables durarán 20 años y serán renovables en la medida que no se incurran causales de gravedad que se crean basadas en infracciones graves a la legislación sectorial. Y termino. La negativa de la autoridad solo es posible, refiriéndose a la renovación, sobre la base de causales reguladas, impugnables por el afectado. Es decir, las autoridades públicas, desde distintos niveles, se han venido pronunciando sobre eso, y lo paradojal también es que la pregunta continúa subsistente. ¿Y qué nos revela esto, a mi modo de ver? Un problema muy serio, un problema de ignorancia, no en el sentido negativo. La ignorancia en dos sentidos. Se ignora la Constitución porque no se aplica, y se ignora la Constitución porque no se sabe. Esto último acaba de ocurrir. Desgraciadamente, porque la senadora Allende es una persona extraordinariamente respetada, pero no es aceptable que no se sepa la Constitución. Y eso mismo ocurre en materia de ley de pesca. No es aceptable que no se conozca la Constitución. Entonces, eso nos lleva a un segundo punto. Este país, en dos oportunidades muy recientes, ha sido convocado para pronunciarse acerca de cuál es el orden social que desea para los próximos años. ¿Bajo qué normas nos vamos a regir? Y las dos propuestas, que ya todos ustedes conocen, fueron abrumadoramente rechazadas. No queremos el orden social que se está proponiendo, ni en un extremo ni en otro. Lo que queremos es que rija el orden social que está vigente. De modo que esto no es solamente un problema político, es un problema también jurídico y muy de fondo. ¿Y por qué? Porque aquel orden social, tal como nosotros lo conocemos, pero al mismo tiempo, por desgracia, ignoramos, se rige por algunos principios básicos. En primer lugar, se rige por el principio de supremacía constitucional. En segundo lugar, se rige por el principio de certeza jurídica y de intangibilidad de los derechos. En tercer lugar, se rige por el principio de confianza legítima. Y en cuarto lugar, se rige por una disposición fundamental, que es la del artículo 5 de la Constitución, que señala que la soberanía reconoce como límite el respeto a los derechos. Y las distintas sentencias que se han pronunciado por tribunales internacionales hacen comprender dentro de los derechos humanos no solamente los derechos políticos, sino que también los derechos que conforman el orden público y económico. Por lo tanto, la situación que planteamos desde esta perspectiva tiene, a mi modo de ver, muchísima gravedad. Entonces nos hace preguntar si lo que se está discutiendo actualmente está intentando resolver situaciones de hecho o está intentando resolver situaciones jurídicas. Porque de repente da la impresión, a rato, digamos, de que la dictación de la ley 20.657 hubiera creado derechos, que por lo menos hoy día se está demostrando que realmente fue una trampa
la oferta del artículo segundo transitorio de esa ley, o existían derechos anteriores. Y la respuesta es clarísima. Existían permisos de pesca, de pesca indefinidos, de los cuales era titular también desde el punto de vista del derecho de propiedad. De modo que la ley, al resolver el tema de cómo iba a planificarse para adelante la ley de pesca y las cuotas de captura y el fraccionamiento, decidió formular una oferta. Pero no es una oferta comercial, los letreros que se ponen a la salida, ¿no es cierto?, de los restaurantes o de los almacenes. Es una oferta jurídica vinculante, por la cual se le plantea al industrial o al privado que aquellos derechos que tiene, que están incorporados en su patrimonio, pueden canjearse por otros derechos igualmente duros, consistentes en la posibilidad de sus cuotas globales de captura y al mismo tiempo las reglas del fraccionamiento. Esa oferta que hizo la ley y que aceptaron las pesquerías, los pesqueros, es la ley que nos rige hoy día y que está en una situación feble, probablemente duradera muy poco en el tiempo y en definitiva inconstitucional. Este desorden en el cual estamos involucrados, no es indiferente tampoco a la problemática litigiosa. Y como decía al principio, verdaderamente paradojal que al final de esta discusión esto termine en tribunales. Nada más nefasto para una organización jurídica que una ley termine en una discusión jurídica en un tribunal. Los tribunales, como ustedes saben perfectamente bien, son organismos especializados en la ley. No necesariamente se involucran en la historia, no necesariamente se involucran en la política. Y por consiguiente, las decisiones que toman siempre tienen la tendencia al blanco o al negro. La ley es constitucional, la ley es inconstitucional. Y la historia que la ha rodeado desaparece, excepto que los tribunales decían aplicar la regla hermenéutica de la revisión de la historia de la ley. Pero al menos desde el punto de vista del Código Civil, la revisión histórica solamente se produce cuando existen normas poco claras o confusas en la ley. De modo tal que, al menos por ese punto de vista, es posible que no se tome en consideración este aspecto. Y el escenario litigioso es muy grave porque va a emanar probablemente de 4 circunstancias distintas. La primera de ellas, que es la que advirtió el propio senador Weber, es la que dice en relación con la demanda de indemnización de perjuicio. Si uno se pregunta, ¿por qué se demandaría al Estado de indemnización de perjuicios? Dice llanamente porque ha vulnerado el artículo 19, número 24 de la Constitución, o sea, el derecho de propiedad, y el número 23, el derecho a la propiedad, y el número 21, el derecho a desarrollar actividad económica, y el número 2, porque afecta la igualdad de la ley, el número 3, porque establece normas de carácter discriminatorio en materia económica, perdónenme, podría citar 10 de estas mismas reglas. De modo que la discusión de perjuicios no solamente es el punto de la dictación de una ley que consiste en una expropiación regulatoria, sino que va mucho más allá que eso. Y las cifras que nos mostraba la profesora Domper y Julio Sala son las que van a estar presentes en esos juicios, sin lugar a duda. Son las que van a demostrar lo que la Constitución llama el daño efectivamente causado. No estamos hablando como se proponía en la Convención del justo precio. Aquí hablamos de un problema económico. El daño efectivamente causado. En segundo lugar, pues eso es bastante obvio,
es probable que nos encontremos con conflictos jurídicos en el SIAE. No tenemos que olvidar que existen acá inversiones extranjeras protegidas por tratados constitucionales, tratados internacionales, perdón, a los cuales está sometida la propia Constitución. Y en consecuencia, este problema, que pudo haber sido un problema íntimo, llamémoslo así, por la discusión que debió darse íntimamente en Chile, termina por ser un problema en que conoce un tribunal extranjero para dictar sentencias obligatorias aplicables en Chile. Y ejemplos de esa hay muchas, no solamente está el diario Clarín, ¿no es cierto?, con 15 millones de dólares para la Fundación Allende, sino que muchas otras también de carácter económica en que el Estado de Chile ha resultado condenado, ¿cierto? Y después, en tercer lugar, sin lugar a dudas, probablemente, tal como también se ha anunciado, va a intervenir el Tribunal Constitucional. Y al intervenir el Tribunal Constitucional, va a pasar algo que se considera también indeseable. El examen, que me refería hace un rato, el examen del Tribunal Constitucional va a ser un examen, va a ser un análisis de la contraposición que existe entre la regla constitucional y la regla de la ley. Para nosotros los abogados esto representa, por supuesto, una oportunidad de discusión, pero para el país yo creo que no es la instancia donde debiera resolverse cuál es el orden social que deseamos para Chile. Y por último, y con esto termino, recordando, como lo hizo el profesor Menchaca en su importantísimo y muy buen informe en Derecho respecto a este tema, acá puede ocurrir la repetición de lo que fue en su oportunidad la recomendación normativa número 12 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es decir, que se le termine pidiendo que actúe de oficio y que estas normas, que son, fíjense ustedes, ilegales, inconstitucionales y contrarias al orden social deseable, se transformen en un problema técnico, en una recomendación de modificación normativa. En definitiva, lo que yo quería plantearle en este par de minutos es que estamos en presencia de un desorden y que es necesario clamar en los últimos momentos que nos quedan para que esta ley se ordene, que verdaderamente exprime lo que el país ha querido como el resultado de su orden. Muchas gracias. Agradecemos al Alberto por su y a los tres panelistas por sus presentaciones. En mérito de la hora no vamos a poder abrir un espacio para preguntas, pero sí lo invitamos a que al final del seminario puedan formular sus preguntas a los panelistas, así los temas convenientes, en el coffee break. Ahora, para cerrar esta jornada, tenemos el honor de contar con la participación del senador José Miguel Insulza, quien nos dirigirá unas palabras finales. El senador Insulza representa a la región de Arica y Parinacota. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos cargos públicos, incluyendo entre ellos como ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro secretario general de la Presidencia y secretario general de la OEA. Su mirada, sin duda, de esta reforma será un gran cierre para este encuentro. Bueno, muchas gracias. En realidad yo no quiero dar una cuarta ponencia. El nivel del debate ha sido realmente muy. Primero que tengo que explicar qué hago yo aquí. El paréntesis, sí, soy senador por Arica y Parinacota, que es la única región que no tiene problema. Nos pusimos de acuerdo, estuvimos de acuerdo todos. Nos arreglamos. Yo presenté las indicaciones, la Cámara las votó y las votó favorablemente. Ayer el Senado las votó favorablemente también. Por tanto, ni siquiera aunque haya comisión mixta, me va a tocar lo que nosotros, lo que los pescadores artesanales y los industriales de Arica decidieron que era lo que les convenía a los dos. Lo cual demuestra que esto de la política tiene una utilidad, sobre todo cuando se buscan acuerdos, se buscan consensos. Y yo creo que realmente tiene razón. Este es un gran desorden, tiene un gran desorden desde hace bastante tiempo. Un gran desorden además en un país que en este sentido no es pequeño, o sea, Chile que es grande, es pequeño que el mundo. Estamos hablando de un estado pequeño, estamos hablando de un estado con una costa inmensa y con muchos recursos pequeños. Y yo creo que la primera cosa que está detrás de este desorden, hay otra cosa también, por cierto,
es que en materia de pesca extractiva el país ha tenido el sector industrial ha tenido una creciente disminución de los embarques por el agotamiento de los recursos, que se suma también a una alta concentración y a la fusión de las empresas pesqueras y a una reducción de los empleos en el sector industrial. Hasta hace un par de décadas, el sector artesanal era más pequeño que el sector industrial en términos de empleos. Hoy en día el sector industrial es más de 2 veces más del doble de lo que es el sector del sector artesanal. ¿No? Los trabajadores del sector artesanal son más del doble de lo que son los trabajadores del sector industrial, entre ellos muchas mujeres, que se paso, la verdad que por lo menos en mi región, yo creo que a esta altura la pesca artesanal ya es más, tiene más mujeres que varones trabajando en ella. Y esto tiene que ver también con una situación bastante particular que es importante señalar. Y es que a medida que se van desapareciendo los empleos industriales y apareciendo los artesanales, muchos de los cuales son ex-industriales. Entendamos, una persona que ha estado trabajando como tripulante en un barco por 2 décadas y de pronto se queda sin trabajo, lo más probable es que se busque un bote en el cual salir a pescar. Porque es lo que sabe hacer. Y eso, desgraciadamente, tiene una situación de empleo que es muy dramática. Porque las empresas industriales, yo estoy muy criticado por defender a las empresas, no a las empresas, a los trabajadores del sector industrial. Porque nosotros se quedan sin trabajo y se van a un lugar donde no tienen ni previsión, ni salud, ni ningún beneficio. Van a hacer exactamente lo mismo que siempre. Por lo tanto, yo creo que realmente, primero, una cosa dramática que hay que decir de esto, es que a alguna gente se le olvidó. Esto no es una gran pelea entre grandes empresarios y gente muy humilde que pesca, ¿no? Involucran tripulantes pesqueros que también han ido perdiendo su trabajo y teniendo que ceder mucho de su derecho precisamente por el desorden este que se ha producido. Y el segundo factor de desorden que creo que es importante sería la que ciertamente no hay acuerdo. Hay que saber, incluso hay cosas en la ley, y pueden haberlas, por cierto, y espero que no ocurra así, que realmente son muy discutibles desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de eso. Para mí que fue discutido ampliamente en la comisión antes de ayer, simplemente porque algunos de los senadores dijeron, mire, si usted cambia las reglas del juego, y uno de los cambios en las reglas del juego es que ahora va a ser hasta el año 40, todos los que tienen, los que crean que iban a cambiar las reglas también en cuanto a la distribución, bueno, naturalmente, usted está alterando derechos que yo tengo asumidos desde hace bastante tiempo. Algunos pueden ser favorables, extender al 40 las cosas que están hasta el 32, pero las cosas que se extienden hasta el 40 son distintas a las que están hasta el 32. Entonces, hay mucha incertidumbre después del tema jurídico. Esto es una cosa, profesor, yo creo que no se ve ninguna duda de ninguna. Posición. Hay otros aspectos constitucionales, pero ese es el principal. El principal es realmente el tema de los cambios en la distribución, por así decirlo, van de la mano con cambios en la fecha, y eso ciertamente pues, no es aceptable ni para los que se siente perjudicada por la actual ley, ni para los que siente que la nueva ley lo pueda perjudicar también. Esto va a ser un lío jurídico. Pero sobre todo, como digo, el gran problema es la falta de acuerdo político. Y esa es la única razón probablemente por la cual esto fue tan discutido en una comisión del Senado, en la comisión de Hacienda. Porque todo el mundo estaba incómodo con lo que se había acordado en la Cámara de Diputados. Primero, en la Cámara de Diputados ustedes sabrán que la ley se anuló. No existe ninguna norma constitucional que permita anular leyes. Pero entonces, eso fue lo que hizo que el gobierno decidiera mandar una nueva ley. Pero la otra ley lleva tal cantidad de demora en su tramitación y los pronósticos para ella son tan escasos que se optó por esta ley y en realidad lo que pretende es que se pesque en determinadas condiciones, asignando distintas cuotas a distintas pesquerías, a algunas pesquerías, a todas las pesquerías, pero son 4 o 5 solamente las encontraron. No tienen un robo ni las presas, ¿no? Estamos hablando de anchoveta, gilles, merluza. ¿Qué fue?
Entonces, y esto es complicado de hacer porque, repito, antes que nada, importante decir algo respecto a la política que se ha hablado acá, ¿no? Yo creo que cuando yo digo que aquí hay una nueva situación en materia pesquera del país que tiene que hacer, ¿no? Hay más pescadores que pescados, por así decirlo, o peces. Y eso naturalmente no solamente se puede decidir, a mi juicio, por aquello que fue la vida se llamó la política, y la financiación por vía de autoridad de recursos escasos a fines múltiples, en este caso, claro. La decisión se toma políticamente, se legisla políticamente, y esto es la norma de la sociedad. ¿Cuántas cosas pasan a ser la norma de la sociedad? Es un tema ciertamente muy complejo, mientras menos mejor. Pues cuando puede devenir la política, cuando realmente hay menos recursos que los fines a los cuales se quieren destinar, tiene que tomar una decisión. Y yo creo que en este caso es especialmente lo que ha ocurrido. O sea, nosotros hoy día tenemos problemas, tenemos más actores que recursos, y por lo tanto hay que buscar alguna forma de distribuirlos. Distribuirlos políticamente, yo creo que solamente, perdón, la cita que como dice el doctor teórico de la democracia que yo conocí, el profesor Robert Dahl de la Universidad de Yale, que le cambió el título a un libro con un nombre nuevo, con un nombre distinto, el gran título sobre la democracia se llama La Poliarquía. No se llama la democracia, se llama la poliarquía. Los que están organizados y los grupos que realmente tienen más poder en la sociedad son finalmente los que configuran lo que para todos nosotros es una definición democrática. Pero entendamos que en esto hay un juego de fuerza muy importante. Y no es menor, yo no tengo eso. No es menor que la cantidad de artesanales sean más que los trabajadores industriales. No es menor. Y la presencia de distintas formas políticas y todo lo demás, que lleva a mi juicio a cosas relevantes, para poner el caso por el cual más se ha hablado en los últimos días, en las últimas horas, el tema de la merluza. Porque la merluza la propuesta de distribución de la merluza era tal que a mi juicio se iban a la calle una cantidad de pescadores industriales. Y lo que yo quería realmente era, eso ni siquiera quería cambiar lo que se estaba cobrando. Lo que quería hacer era que por lo menos fuera la comisión mixta y ahí lo pudiéramos discutir de nuevo. Pero si se votaba por dejarle un 20% de la pesca a los trabajadores, a las empresas, y un 80% a los artesanos, eso significaba que la pesca empresarial perdió una cantidad enorme de capturas y se iban muchas gente a la calle. Yo dije, y si se votaba favorablemente esto en la comisión, ya no había la comisión mixta. Las comisiones mixtas son solamente cuando hay discrepancia. Esto venía con 20-80 desde la Cámara y si se quedaba en 20-80 en el Senado, no había discusión. La propuesta del gobierno era una cosa bastante difícil, 43, 57, una cosa por el estilo. Y a mí me pareció que lo mejor era que pasara mixto, por eso lo voté de su forma y por eso le están gritando de todo, hasta de mi región, donde repito, no hay problema, no hay merluza. Hasta ese ha sido un problema. Entonces, una discusión que va a durar bastante tiempo. Y yo creo que ahora, yo quisiera poner una acento, ahora, repito, lo que tengo que escuchar es la distribución de cuotas. La ley de pesca todavía no sale. Me vergüenza decir esta cosa literal por el que está Felipe Sandoval, que sabe mucho más que yo ella, pero en fin, a lo mejor debe estar sentado él aquí. Y sabía mucho más de pesca cuando estábamos los dos en el gobierno, y ahora mi conocimiento no ha aumentado. Han aumentado las dudas. Yo creo que hay una serie de temas que hay que discutir también, porque finalmente aquí el gran problema en muchos de los casos es que
produce la línea de pescado, ¿no? Esa es la realidad. O sea, cuando alguien dice, mire, esto va a perjudicar mucho, claro, porque ciertamente si uno pesca de a poco, es muy distinto de cuando pesca de a mucho. Y no estoy criticando la pesca de arrastre, ni mucho menos. Hay formas y formas de pesca de arrastre. Y naturalmente, por lo tanto, lo que puede pescar un barco industrial es mucho más que lo que pescan los pescadores del mejor barco artesanal. Es el primer problema. La primera serie. Si hablamos de eficiencia, probablemente tiene que ser muy alto. Si hablamos de eficiencia, probablemente deberíamos poder aplicar efectivamente el industrial, a pesar de lo que voy a decir a continuación. Y esto significa que realmente también hay humanos que consideran acá, o sea, hay 100.000 personas pescando ahora. De esas 100.000, no todos son, se llaman artesanales, no todos son artesanales, son algunos industriales disfrazados de artesanales que llegan, que se van de una región a otra, pescando, creando 8 mayores tesoros. Pero la calidad de la pesca chilena no es la calidad de la pesca de Islandia. O sea, cuando clasificamos, o sea, Islandia pesca la misma, en toneladas Islandia pesca lo mismo. En toneladas de pesca, Islandia pesca más o menos lo mismo que Chile. Pero es 8 veces, pero los ingresos, 8 veces los ingresos de Chile. Pues. Porque la calidad de esa pesca no es la misma. Y la gran mayoría de la nuestra se van a harina de pescado para Chile y para otras regiones del mundo. Entonces también yo creo que hay ahí en la discusión, han habido grandes negligencias de la investigación, de forma de mejorar nuestra actividad. A pesar de que, si usted mira la cifra completa de Chile, no es malo desde ese punto de vista, porque tenemos el salmón. Cultivamos salmón, porque eso se agrega a la cifra agregada de países limítrofes. Si usted elimina el salmón y deja solamente la pesca marítima, la verdad es que la calidad de la pesca chilena es muy discutible y eso se paga caro. Tiene que ser necesario también buscar en esa ley y por lo tanto ver formas de mejorar sustantivamente este tan inmenso recurso que nosotros tenemos en la costa, una de las costas, dicho sea de paso, Chile es una de las costas más grandes del mundo. Si uno compara el territorio chileno con la costa chilena, probablemente, proporcionalmente, debemos ser, dejando de lado algunas islas, la que tiene más costa en relación a su territorio. Y naturalmente, por lo tanto, el usar esa riqueza de manera mucho más eficiente es un tema que no solamente que no solamente importa hoy día, sino que importa para el futuro, para el bien del país. Y desgraciadamente, esa parte de la discusión, yo por lo menos lo que he visto, intentando para mí en esta comisión, lo que he visto, realmente no está bastante bueno. Muchas gracias por ti. Muchas gracias. Pido fuerte. He tratado de no meterme en ninguna polémica. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a los Ahora podemos dar paso al coffee break afuera de la sala. Muchas gracias. Vamos ciertas. No, bueno. Ah, ok. Con la foto que tuvo. Sí, acá.
No se fue con la es más a largo plazo. Sí, siempre la inversión acá de ganar lo que es. No, y el resto minero es más bajo. No es quinto, Le damos a la página web. Eso casi Ah, no, claro. Así que la familia bien. Sí, acá. Claro, pues sí, Semana y media entre los niños, la que se me enferma. La pega en los niños. Si cualquier amigo me dice, compadre, no dar un trago, compadre, estoy así haciendo malabares. O sea, sí, porque está enferma de influenza. Ayer recién tuve la sala. Gracias. Pues las demás no sé si lo hemos conocido, pero ah, perfecto. Todo bien, gracias. Intelectual. Y la cosa, ¿Para el fin de semana? ¿Para el frío? Sí, sí, por favor. no, porque ya lo tuviste. Estábamos todos recuperando y esto se parece más clases que no. Ahora lo hacemos aquí. Ahora concurre más aquí. Lo acompañamos a la salida, pero secretario, si hacemos la subasta por todo, Sí, claro, pero